Es el año 1940. El mundo está en guerra. En la Polonia ocupada, un joven oficial de caballería toma una decisión. Su nombre es Witold Pilecki. Se enfrentará a horrores inimaginables. Se ofrecerá como voluntario para infiltrarse en Auschwitz. Los nazis han establecido un campo de concentración. Está ubicado en la ciudad de Oświęcim. Poco se sabe sobre su verdadera naturaleza. Se filtran rumores, hablan de brutalidad, susurran sobre exterminio. Pilecki decide descubrir la verdad. Idea un plan audaz. Hará que lo arresten. Permitirá que lo envíen a Auschwitz. Su misión es peligrosa. Su propósito es claro. Dará testimonio de las atrocidades nazis. Enviará noticias al mundo exterior. Impulsado por el deber y el amor por su país, Pilecki conoce los riesgos, pero elige continuar. Witold Pilecki nació en una familia con un fuerte sentido de patriotismo. Su infancia estuvo marcada por la convulsión de la guerra. Aprendió la importancia del deber y el sacrificio. Estos valores definirían su vida. De joven, Pilecki se unió al ejército polaco. Se destacó en su entrenamiento, mostró cualidades de liderazgo natural. Era respetado por sus compañeros soldados. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Pilecki respondió al llamado a las armas sin dudarlo. Luchó valientemente en defensa de su tierra natal. Tras la caída de Polonia, Pilecki se unió al movimiento de resistencia polaco. Rápidamente ascendió de rango. Organizó y dirigió varias operaciones de sabotaje contra los nazis. Fue durante este tiempo que se enteró de Auschwitz. En septiembre de 1940, el plan de Pilecki llegó a buen término. Permitió ser capturado por la Gestapo durante una redada callejera en Varsovia. Soportó brutales interrogatorios. Dio un nombre falso. Fue enviado a Auschwitz como prisionero número 4859. La realidad de Auschwitz fue mucho peor de lo que Pilecki podría haber imaginado. Fue testigo de primera mano de la brutalidad sistemática del régimen nazi. Los prisioneros estaban hambrientos, torturados y obligados a trabajar hasta el desfallecimiento. El hedor a muerte impregnaba el aire. Dentro del campo, Pilecki comenzó su misión secreta. Documenta meticulosamente todo lo que ve. Tomó nota de la llegada de los transportes y contó los muertos. Para sobrevivir, Pilecki tuvo que ser astuto e ingenioso. Asumió trabajos peligrosos dentro del campo. Esto le otorgó cierto grado de libertad. Usó esta libertad para construir una red de resistencia. Su objetivo era hacer llegar información al mundo. Pilecki sabía la importancia de su misión. Entendía que el mundo necesitaba saber la verdad sobre Auschwitz. Él y su grupo de resistencia idearon un plan arriesgado. Pasaron de contrabando mensajes con prisioneros liberados. Escribieron informes en trozos de papel. Estos estaban escondidos en la ropa. Fueron enterrados en el suelo. Incluso fueron pasados a través de la cerca del campo. En 1943, después de más de 2 años dentro de Auschwitz, Pilecki tomó la difícil decisión de escapar. Sabía que su informe sería más creíble si pudiera entregarlo personalmente. También esperaba obtener apoyo para un levantamiento armado dentro del campo. La fuga de Pilecki fue audaz. Él y 2 compañeros prisioneros dominaron a un guardia. Cortaron la cerca eléctrica del campo y desaparecieron en la noche. Llegaron a la libertad después de un viaje desgarrador. El escape de Pilecki de Auschwitz fue nada menos que milagroso. Él y sus compañeros navegaron a través de densos bosques, evadieron las patrullas nazis, confiaron en la amabilidad de extraños que arriesgaron sus vidas para ayudarlos. Después de 11 días, llegaron a una casa de seguridad de la resistencia polaca. Pilecki inmediatamente comenzó a recopilar su información en un informe completo. Este documento, conocido como el informe de Witold, proporcionó a los aliados el primer relato de un testigo presencial de los horrores de Auschwitz. El informe fue impactante en sus detalles. Describió las cámaras de gas y documentó las ejecuciones masivas. A pesar de su importancia, el informe de Pilecki fue recibido con incredulidad por algunos funcionarios aliados. La magnitud de las atrocidades era difícil de comprender. Algunos lo descartaron como una exageración, otros se negaron a creer que tales horrores pudieran estar ocurriendo a tal escala.
Sin desanimarse, Pilecki continuó luchando por su país. Después de la guerra, permaneció en Polonia, se unió al Ejército Nacional Polaco. Esta era la resistencia armada contra la nueva amenaza, la Unión Soviética. Los soviéticos habían liberado a Polonia de los nazis, pero no tenían intención de conceder la libertad al país. Instalaron un gobierno títere comunista. Comenzaron a perseguir a los patriotas polacos. Pilecki se negó a quedarse de brazos cruzados y ver cómo su tierra natal era subyugada una vez más. Continuó su trabajo de inteligencia. Recopiló información sobre los soviéticos. Envió informes al gobierno polaco en el exilio en Londres. Sin embargo, las actividades de Pilecki no pasaron desapercibidas. El arresto de Pilecki marcó el comienzo de un capítulo oscuro en su vida. Fue encarcelado y torturado por la NKVD. Lo sometieron a simulacros de ejecución. Lo golpearon sin piedad. Lo privaron del sueño y la comida. Dijo su célebre frase: comparado con ellos, Auschwitz era un juego de niños. A pesar de la brutalidad de sus captores, Pilecki se negó a delatar a sus compañeros o dar a conocer información secreta, negándose así a traicionar a sus compañeros. Se aferró a la esperanza de que algún día Polonia volvería a ser libre. En 1948, Pilecki fue sometido a un juicio espectáculo. Los soviéticos utilizaron estos juicios para silenciar a sus oponentes. Fabricaron pruebas y forzaron confesiones. El juicio de Pilecki fue una farsa y fue condenado a muerte. Fue ejecutado de un solo disparo en la nuca en una prisión de Varsovia. El 25 de mayo de 1948, Witold Pilecki fue ejecutado. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Su destino permaneció en secreto durante décadas. Durante años, la historia de Pilecki fue silenciada por el régimen comunista en Polonia. Su sacrificio fue ignorado. Su nombre fue borrado de la historia. No fue hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética que la historia de Pilecki comenzó a resurgir. Historiadores y periodistas, trabajando incansablemente, reconstruyeron los fragmentos de su vida. Descubrieron documentos de archivo, entrevistaron a testigos, sacaron a la luz su historia. En 1990, Pilecki fue reconocido póstumamente por el gobierno polaco como un héroe nacional. Hoy, Pilecki es recordado como uno de los héroes más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Nos recuerda que la verdad, por difícil que sea, debe ser contada.